Pero vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Un dato interesante es que Mateo 13, 14, 15 y todo lo demás fue la enseñanza de Jesús en una sola noche, ¿verdad? Porque al otro día Él fue crucificado. Y bueno, en ese sentido creo que estamos haciendo algo parecido. Estamos estudiando la palabra de manera constante. Así que vamos a iniciar. Me gustaría que abran sus Biblias en San Juan, capítulo 15. Y voy a leer la palabra del Señor del 1 al 17. San Juan, capítulo 15, del 1 al 17. En reverencia a la palabra del Señor, les pido que los que puedan, pónganse de pie, hermanos, para que leamos la palabra. Lo leeremos de manera alternada. Yo leeré el versículo 1, ustedes el 2, y así sucesivamente, y nos vamos a unir todos en el versículo 17. ¿Ok? Así se nos sacude un poco más el sueño, ¿verdad? San Juan 15, del 1 al 17, lectura alternada. ¿Le llaman así? ¿Alternada o antifonal? Alternada, ok, muy bien. O responsiva también, ¿verdad? Hay diferentes formas de llamar a ese tipo de lectura. Entonces, leamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Un énfasis muy importante en estos estudios que hemos tenido, un énfasis trinitario. Entonces, leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo empiezo leyendo el versículo 1. Dice nuestro Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juntos, hermanos, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos, para pedir la ayuda del Señor. Oremos. Buen Padre Celestial, te amamos porque tú nos amaste en tu Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, y tu Espíritu Santo nos ha abierto la mente y el corazón para ver nuestro pecado, la santidad de Cristo, su justicia perfecta, y entender que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias por la bendita y eterna salvación que poseemos en Cristo por su obra perfecta y eterna. Por eso el apóstol Pablo, de una manera maravillosa, dice en el libro de Efesios:
Bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amado Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de poder, capacítanos a mí para poder explicar tu palabra y a tu pueblo para darles un corazón receptivo a tu palabra. Permite, pues, que el que tenga oídos para oír, oiga. Y como dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Noten cómo termina Juan 14:31, la última oración. Dice el Señor Jesús: levantémonos, vamos de aquí. Esa expresión es muy interesante en el contexto de estos capítulos previos a la muerte de Cristo. Algunos comentaristas piensan que cuando dice levantémonos, no es algo literal, sino que es una forma en que Jesús quiere comunicar a sus discípulos una decisión, una resolución para continuar con su misión, con su enseñanza, yendo de una manera firme hasta la muerte de la cruz. Pero otros comentaristas piensan que además de esa idea, sí hay un mensaje, una idea física de levantarse, irse del lugar donde están. Y hasta ahora, ¿dónde está Jesús y sus discípulos? ¿Dónde se encuentran en este momento? ¿Dónde? Están en el aposento alto, ¿verdad? Están cenando. Entonces, probablemente bajan de ese lugar y empiezan a caminar, probablemente dirigiéndose al huerto de Getsemaní. Y entonces pongan en su mente esa idea. Imagínense un viñedo. El Señor Jesucristo va caminando. Imagínense un viñedo. Ahí de donde yo vengo, de California, es tierra de uvas. Creo que aquí en Bolivia también, ¿verdad? Se plantan y cultivan las uvas. Imagínense pues caminando en medio de un viñedo y el labrador está caminando en medio del viñedo y de repente ve plantas muy bonitas, pero también ve plantas con ramas, pámpanos o sarmientos secos, y él tiene que cortar las que están secas, tirarlas a la tierra, pero también ve otras ramas a las cuales no las corta completamente, sino solamente las poda para que den más fruto. Y nuestro Señor Jesucristo nos habla precisamente de esto. Nos habla de que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Probablemente entonces, empezando desde el versículo 15, podemos hablar de la enseñanza de Jesús en el camino. La enseñanza de Jesús sobre la marcha, por así decirlo. Mientras Él va caminando, Él va enseñando. Recuerden otra vez que esos no son discursos teológicos, académicos, aunque claro, contienen mucha doctrina y mucha enseñanza. No perdamos de vista que el contexto es un contexto de intimidad, de la última cena que el Señor tiene con sus discípulos, y nuevamente Él les está hablando desde su corazón
para confortarlos, para dejarles su paz que permanece y para que ellos puedan continuar predicando el evangelio cuando Jesús ya no esté con ellos más de una manera física. Y entonces nuestro Señor abre Juan 15 de una manera muy especial. Se cree que esta es la séptima vez y la última vez en que Jesús va a usar una expresión bíblica que la vemos presente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y entonces en su enseñanza vuelve a usar otra vez la expresión yo soy. ¿Recuerdan dónde se encuentra esa expresión? Tal vez por primera vez o de una manera muy importante en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Cuando Moisés le dice al Señor, bueno, y si yo voy a los israelitas en Egipto, ¿qué les digo? Y entonces Dios les dijo, les dirás, yo soy el que soy. Y vemos que Jesús, nuestro Señor, usa esa expresión, yo soy, que como ya han explicado los pastores antes, es una forma de decirnos que nuestro Señor Jesucristo no solamente es verdadero hombre, sino también Él es verdadero Dios. Verdadero Dios. Pero ahora Él dice, yo soy la vid verdadera. Él es la planta de la uva verdadera. Y luego dice, y mi Padre es el labrador. Nuevamente noten que la obra de redención, la obra de santificación, es una obra trinitaria, hecha por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesucristo menciona al Padre y a Él mismo. Entonces, ¿quién nos ama tanto que nos salvó? Nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en este pasaje, el Señor Jesucristo dice algo que probablemente pudiera parecer un poquito, ¿cómo diríamos? Algo que tal vez pudiera ser hasta como indigno del Padre, si es que no tenemos un concepto bíblico de cómo las tres personas de la Trinidad actúan para nuestro bien. Como que el Padre es el labrador, el trabajador, el viñador. Sí, el Padre te ama tanto que no solamente envió a su Hijo para que muera por nosotros y seamos salvos a través de Él, sino que el Padre nos ama tanto que Él cuida de nosotros. Su obra es una obra constante también en nuestras vidas. Él es el labrador, el podador, el que está pendiente de ti, el que cuida de ti, para que no dejes de dar fruto, sino que sigas dando más fruto. Qué interesante es esto, ¿cierto o no? Porque esto lo asociamos con la obra del Espíritu Santo, que lo es, la obra de santificación. Pero vemos aquí precisamente cómo las tres personas de la Trinidad comparten la obra de redención, de santificación, al grado que sí, el Padre cuida de ti. El Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, la planta de uva verdadera. Y esta expresión ya la encontramos también en el Antiguo Testamento, porque ¿quién era la vid o la planta de la uva que Dios plantó en el Antiguo Testamento? ¿Quién? A ver, el pueblo de Israel. Isaías 55 o 5, diferentes partes
de los profetas, Jeremías también, los salmos nos hablan de que Dios, ¿verdad?, había plantado una viña y esperaba que diera uvas dulces y dio uvas amargas, que es un símbolo de pecado, idolatría, apostasía. La primera viña falló. Y ahora Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. Entonces el Señor Jesucristo está llamando la atención a sus discípulos de que ya no se puede confiar más en un Israel étnico, nacional, o pensar que porque nací judío de sangre, automáticamente eso me hace hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la vid en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, fracasó. Pero Jesús dice, yo voy a hacer lo que la vid del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no pudo hacer. Esto es hermoso, hermanos, porque nos remonta hasta el libro de Génesis, donde Dios el Padre también plantó un huerto. Y el primer Adán falló. No hizo fructificar ese huerto. Dios planta otra vid, Israel, y falla. Pero vemos que Dios, hermanos, no se da por vencido. En su plan eterno, este huerto del Edén, esta vid que es Israel en el Antiguo Testamento, apuntaban ¿hacia quién? Hacia la vid verdadera. Podremos decir entonces que Jesucristo es el huerto perfecto donde el pueblo de Dios sí puede ser cultivado, crecer, amar a Dios, porque el labrador ya no es Adán, el labrador es nada más y nada menos que el Padre mismo. Nos vuela eso la cabeza, ¿verdad? En Cristo, el jardín del Edén está siendo otra vez que restaurado, redimido. ¿Quién es nuestro verdadero Edén? Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Dónde va a ser arrestado Jesús? En un huerto. Pero Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo ni se turbe su corazón. Confían en Dios, confíen también en mí, porque Él es la vid que no va a fracasar. Y Él como vid dará mucho fruto para la gloria del Padre. Qué importante es esto para nuestros matrimonios, ¿cierto o no? Y nuestras familias y nuestras iglesias. Jesús es mayor que el primer Adán. Jesús es mayor que la vid del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Él no falla. Y entonces cuando hay problemas en el matrimonio, en la familia y en la iglesia, tenemos que recordar, como vamos a ir aprendiendo, que el éxito de mi matrimonio, de mi familia y de mi iglesia no depende de mi trabajo, sino depende de estar unidos, injertados a la vid verdadera y de saber que este mismo Dios Trino está ocupado en podarme, en limpiarme para que dé más fruto. Sí, todo esto está implicado cuando Jesús dice que los amé hasta el fin. O sea, no solamente que murió en la cruz
perdonó mis pecados y me salvó. Eso es verdad. Pero mucho más está implicado en todo ello. Él no solamente murió, te perdonó y te salvó para dejarte a tus expensas y cultivarte a ti mismo, por así decirlo, para continuar tu vida cristiana. No, Él está en cada paso que das, está contigo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, dice Jesús, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Hemos sido injertados a Cristo, que es la vid verdadera, en quien hay plenitud, en quien hay cumplimiento, en quien hay fructificación verdadera. Estamos injertados en Él con un propósito, con una misión, con una meta, de que injertados en Él demos mucho fruto. Pero noten que aquí la obra es del Padre. El Padre trabaja como el podador, como el labrador, que cuando ve que no estás dando fruto, Él va a podarte, va a disciplinarte, va a trabajar contigo para que sigas dando más y más fruto. Pero también el versículo 2 nos recuerda, porque todo esto está, hermanos, no lo olviden, dentro del marco de la doctrina del pacto de Dios. Estamos injertados, introducidos dentro de la membresía del pacto. Pero en el pacto hay miembros externos solamente, pero también hay miembros verdaderos. Y son aquellos que cuando no están dando mucho fruto, el Padre se encarga de podarlos, de disciplinarlos, de ponerlos a prueba. Y claro, aquellos que son cortados y tirados, es porque aunque estaban externamente en el pacto, no lo estaban internamente. No eran las verdaderas ramas injertados a la vid verdadera. Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: yo me voy, y como explicó el pastor Natán, el Espíritu Santo vendrá con ustedes, pero noten lo adicional que ya hemos comentado. Me voy, el Espíritu Santo vendrá, pero el Padre también continúa trabajando en nosotros. Esta obra armónica, esta obra profunda y rica de nuestro Dios Trino. El Padre se encargará de que cada uno de nosotros, verdaderos creyentes, no nos quedemos sin fruto. Nuestras confesiones de fe dicen: ¿pueden los verdaderos cristianos estar sin frutos? De ninguna manera. Los que han sido injertados en Cristo, los que son ramas verdaderas, redimidas e injertadas en Cristo, no pueden quedarse sin buenas obras, sin frutos. El Padre se encargará de que esto no suceda. Eso quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos injertados a la vid verdadera, cada uno de nosotros, en tu posición, en tu trabajo, en tu oficio, como miembros del cuerpo de Cristo, nadie puede decir: yo no puedo servir en la iglesia. Todos tenemos un lugar, todos tenemos una función, porque estamos unidos a Cristo y bebemos de la rica savia de la vid y del olivo al que hemos sido injertados. Todos tenemos un rol en la iglesia. No hay nadie que diga: yo no puedo servir en el reino de Dios. El Padre se encargará de que incluso dejes de pensar de esa manera y empieces a pensar como un verdadero pámpano
como un verdadero sarmiento, como una verdadera rama. De hecho, Jesús realizó su obra de redención para salvarnos y, como hemos aprendido y aprenderemos después, para que nosotros continuemos el ministerio de nuestro Señor. No somos ramas sin fruto. No somos miembros del pacto inactivos o pasivos. Hemos sido injertados a Cristo para ser miembros activos, siempre produciendo fruto con el poder de nuestro Dios actuando en nosotros. Pastor, ¿cómo puedo dar frutos? Yo no sé tocar un instrumento, yo no sé hablar muy bien, yo no he ido al seminario. Bueno, la iglesia por mucho tiempo y hasta en la actualidad, y especialmente en iglesias no reformadas, han hecho un buen trabajo en pensar que la iglesia es solamente el edificio donde nos congregamos y solamente podemos servir en oficios eclesiásticos o culticos, pero esa no es la definición de iglesia en la Biblia. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia, tú, cada uno de nosotros, y entonces puedes servir y debes servir, empezando en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo y donde quiera que te encuentres. Me dice una hermana en la iglesia que tiene poliomielitis, la enfermedad de los huesos. ¿Es correcto eso? Ok. Sus huesos se van debilitando y caminando se le quebró la pierna derecha y la operaron y le pusieron clavos, muchos clavos, metal en la pierna. Y me dice, pastor, ¿y qué hago? Ya no puedo caminar mucho, me canso, me duele, no sirvo de nada en la iglesia. Le digo, no, hermana, no, usted sirve de mucho. Usted ore por nosotros, porque la oración del justo puede mucho. ¿No es eso impresionante, verdad? Que la Biblia explícitamente dice eso. La oración del justo puede mucho, pero no queremos ser hombres y mujeres de oración. Le digo, hermana, ore por mí. El saber que ora por mí, por la iglesia, por nuestras familias, por nuestro trabajo, por este viaje que estoy haciendo aquí a Bolivia, que ore por los pastores que estamos hablando. Eso, hermanos, es tan valioso como el trabajo que están haciendo los hermanos que limpian los baños, que están en el grupo musical, que se encargan de toda la organización. El trabajo que cada uno de nosotros hacemos aquí es fruto producido por el Padre en tu vida. Esa es la gran diferencia entre la religión cristiana y las religiones no cristianas que están organizadas en forma de una pirámide o de jerarquía. Hasta allá arriba están los que verdaderamente sirven. Hasta allá arriba están los verdaderos espirituales. No es así. Cada uno de nosotros somos un sarmiento, una ramita, una piedra viva, usando la imagen de Pedro del edificio. No somos piedras muertas, no somos ramas secas. Todos somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús quiere consolar a sus discípulos temerosos y confundidos, para decirles, en verdad no los dejaré solo. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo nos iremos. Estaremos presentes en ustedes y con ustedes. Versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Noten que cuando estudiamos San Juan 13, el Señor Jesucristo, cuando hablaba con Pedro, el intrépido Pedro, ¿verdad? Y el Pedro confundido, cuando Pedro le dijo, entonces lávame todo, Jesús le dijo, no,
ustedes ya están limpios. Hay uno que no está limpio, pero ustedes ya están limpios. Allá en ese pasaje, cuando Jesús les dice, ustedes ya están limpios, la limpieza ahí es diferente a la limpieza aquí. Allá en Juan 13 quiere decir, ya han sido salvados, ya han sido justificados, ya son salvos. Pero aquí, de acuerdo con el contexto, cuando dice, ya ustedes están limpios, implica que han sido salvados, pero también hace énfasis en que el Padre se ha encargado de santificar a estos discípulos que estaban escuchando a Jesús. Y eso es impresionante, porque todos los discípulos están llenos de dudas, de temor, y les dice, ustedes ya están limpios, ya los he podado. Claro, los seguirá podando por la debilidad que tienen los discípulos. Ya están limpios por la palabra que les he hablado, por toda la enseñanza que han recibido. ¿Quieres ser santificado? ¿Quieres ser limpiado? ¿Quieres dar fruto? No estés esperando una experiencia extraordinaria. Lo que tienes que hacer es creer en la palabra de Jesús, aferrarte a Jesús, luchar por entender con la ayuda del Espíritu su enseñanza, y entonces llegarás a comprender y a aceptar y a creer que por la obra del Dios Trino ya ha sido lavado, ya ha sido limpiado, ya ha sido salvado y está siendo santificado día a día. Ahí está el poder de la palabra de Jesús. Te salva y te santifica. No venimos a estas conferencias, hermanos, como muchas otras personas hacen en otras conferencias, a escuchar algo más elevado que el Evangelio. Si viniste por eso, estás equivocado. ¿Por qué? Porque no puede haber algo más elevado, más sublime, más grande que el Evangelio. Eso es lo que necesitamos. ¿Quieres dar fruto? Aférrate al Evangelio. Recuerda que estás injertado en la vid verdadera. Por eso Jesús ahora les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Hemos hablado mucho de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, de la obra trinitaria de la salvación. Como veremos después, como ya se explicó, nosotros no amamos a Jesús primero, sino que Él nos amó primero y por eso lo amamos. Todo eso es verdad. La soberanía de la salvación reside en Dios. ¿Se acuerdan cuando Jonás estaba en el vientre del pez? Al final tuvo que reconocer la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Pero junto con ello, junto con la soberanía de Dios en la salvación, está la responsabilidad del cristiano para cultivarse, por así decirlo, para crecer, para santificarse. Vean cómo Jesús lo dice aquí, permanezcan en mí. Es una orden del Señor. Y la palabra permanecer es una palabra pactual también. Dentro del marco del pacto hay una responsabilidad. El verbo que Jesús utiliza aquí no es solamente una acción puntual, única, no solamente de que, ok, hoy decido permanecer en ti, sino es una permanencia constante, firme, perseverante. Todos los días tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a permanecer en ti, para que entonces pueda ser una rama viva y fructífera. Permanezcan en ¿quién? En Cristo. Él es la vid verdadera. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es la fuente de la savia que nos nutre y que nos alimenta.
permanezcan en mí. Y luego lo que dice, y yo en ustedes. Esta doble permanencia, esta mutua permanencia, esta mutua comunión íntima es impresionante. Así como cuando hablamos de la justificación de la salvación, decimos que nuestros pecados les son imputados o atribuidos ¿a quién? A Cristo. Y al mismo tiempo, la santidad y la obediencia y la justicia de Cristo es imputada ¿a quién? Al pecador, a nosotros. Hay una doble imputación. Esa es la doctrina de del glorioso intercambio. Y aquí también vemos algo parecido, ¿cierto o no? Hay una doctrina de la gloriosa permanencia recíproca mutua entre Cristo y nosotros. Él permanece en nosotros infaliblemente. Por eso Pablo dice, el apóstol Pablo, por la obra del Espíritu, llegó a comprender esa doctrina en una profundidad que nosotros también tenemos que alcanzar, al grado de decir con Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, a ese grado. Y noten otra vez cómo la riqueza de la obra trinitaria de nuestro Dios resurge una vez más. No los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Eso es verdad. Somos templo del Espíritu Santo. Pero en realidad en nosotros también habita ¿quién? Cristo mismo. Cristo mismo, Él siempre está en nosotros. Permanezcan en mí. Sí, hermanos. Cuando vengan los problemas en tu matrimonio, porque van a venir, ¿cierto o no? Cuando vengan los problemas en tu familia, con los niños. ¿Cómo dicen por allá? Niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. ¿Saben? Yo como pastor he tenido problemas en mi familia. ¿Se acuerdan de mi hijo Moisés? A los que lo conocieron, ¿verdad? Él es mi mayor. Bueno, ¿saben? Como Moisés, todos los jóvenes pasan por la famosa adolescencia, ¿verdad? Y es el tiempo más inestable que ellos pueden vivir. Y a veces como padres nos portamos más adolescentes que ellos, ¿cierto? No entendemos lo que significa ser adolescente y actuamos peores que ellos y no resultamos de ninguna ayuda para nuestros hijos. Y parece que desfallecemos, parece que ya no hay esperanza. Pero sabes, permanece en Cristo y recuerda que Él permanece en ti y Él te ayudará para no vencerte. Él te ayudará para salir adelante. ¡Oh, cuántos problemas hay en las iglesias! Yo no sé si aquí en Bolivia tienen problemas en sus iglesias. Allá en California sí tenemos muchos problemas en las iglesias. Es más, aquellos que hablan y dicen que en sus iglesias no hay problemas, no se han percatado de que ese es el problema, ¿cierto o no? Porque donde no se predica el evangelio, donde no se entiende que la salvación proviene de Cristo y que necesitamos ser disciplinados, podados y limpiados, pues la gente está cegada y están actuando conforme al mundo. Pero cuando vengan los problemas y parece que no hay solución, recuerda esto, permanece en la vid verdadera. Él permanece en ti. Desde otra perspectiva, ¿tú siempre permaneces en Cristo o le eres infiel a Cristo? Claro, somos infieles, pero recuerda, Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles.
Y esta es la misma enseñanza aquí con esa bella analogía de la doble permanencia. En realidad, Cristo nunca deja de estar en comunión íntima, redentora y santificadora en nosotros. Eso es increíble. Por eso Él nos amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Cuando nos portamos de lo peor, Él permanece fiel. Él sigue allí. Él está en ti, aunque experiencialmente no lo sientas. Él está allí contigo. Dice nuestro Señor, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es. Es clarísima la enseñanza. Una rama seca, cortada y tirada al suelo, nunca va a dar fruto. El Señor Jesucristo dice, entiendan eso y ahora transpórtenlo a la relación que tienen conmigo. Por nosotros mismos no podemos llevar frutos. Que tan solo lo entendiéramos, ¿cierto o no? Por nosotros mismos. Pero saben, las iglesias están llenas de personas que actúan por ellas mismas. Pero ¿cuál es el sentido de por nosotros mismos? El sentido es que pensamos que somos independientes de Dios, que pensamos que la savia que nos nutre no proviene de Cristo, sino proviene ¿de quién? De nosotros mismos. Llegamos a pensar que nosotros mismos somos la vid verdadera. Y no es así. Por uno mismo significa que no confiamos en el poder y en la gracia de Dios para salvarnos y mantenernos en la salvación y santificarnos y hacernos fructificar. Por nosotros mismos significa que tenemos que ayudar a Dios para que la salvación se haga una realidad. Jesús dice, todo eso es falso. Tienen que estar unidos a mí. Y esto desarrolla también uno de los temas más bellos de la teología reformada, la unión mística con nuestro Señor Jesucristo. Mística no quiere decir supersticiosa, sino mística quiere decir algo sublime que rebasa nuestra mente, nuestra capacidad de entendimiento. ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo en Filipenses 4 cuando dice, y la paz de Dios que, ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. Saben, nosotros no entendemos a cabalidad esto. Porque si lo entendiéramos siempre en la doctrina y en la práctica, dependiéramos ¿de quién? De Cristo. Mas sin embargo, Cristo sigue en nosotros. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Noten cómo nuestro Señor es el maestro de maestros, ¿verdad? El maestro divino. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo no se cansaba de repetir lo mismo o de decir una cosa de diferentes maneras. Lo que Él dice en el versículo 4, lo vuelve a repetir en el versículo 5, pero de una manera más enfática y vuelve a utilizar esa expresión que hace alusión a su divinidad. Yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Lo creemos? Es claro, ¿verdad? Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes no son la vid. Nosotros somos ramas injertadas, silvestres, que estábamos ahí entre la maleza. Pero Él vino y nos rescató y nos injertó
en Él. Él es la vid, no nosotros. Y por eso dice al final del versículo 5, porque separados de mí nada pueden hacer. Nada dentro de ese contexto significa que no podemos dar frutos que agraden a Dios, que no podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios, porque nosotros, usando la analogía del profeta, somos como trapos ¿de qué? De inmundicia, ¿verdad? Y estamos, usando la otra analogía del profeta, enfermos mortal y espiritualmente, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta nuestros pies. No hay en nosotros sino solamente ¿qué? Hinchazón y llaga podrida. ¿No así lo dice la Escritura? Imagínense que haya en tu cuerpo algo que esté podrido. Es detestable, ¿verdad? Algo que esté podrido en tu cuerpo. Así nos vio el Señor. Hinchados, llenos de pus, de materia, podridos. Mas sin embargo, Él dijo, a ese trapo inmundo que está tirado allí, lo voy a recoger, lo voy a lavar, lo voy a limpiar, lo voy a embellecer e incluso lo voy a empezar a conformar para que sea más y más como mi mismo Hijo Jesucristo. Qué impresionante, ¿no? No solamente nos salva, hermanos, por medio de Cristo, sino que Él quiere hacernos como ¿quién? Como Cristo. Nos va a hacer tan bellos como su Hijo, al grado que nosotros seremos transformados para ser y tener el cuerpo glorificado ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es la vid. Recuerda, aparte de Él, nada puedes hacer. Aparte de Él, sigue siendo un cadáver, podrido y apestoso. Eso es lo que seguimos siendo, aparte de Cristo. Pero en Cristo somos la niña de los ojos de Dios. Somos como su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan cuando fue bautizado nuestro Señor? Dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Toda mi complacencia. ¿Saben? Cuando estamos unidos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, y el Padre también nos dice, ahora en ti, sí, en ti, en mí, Él tiene también su complacencia. Se deleita y se goza. ¿Cuánto necesitaban los discípulos entender y aceptar esta enseñanza? No lo hicieron en el momento, ¿verdad? Como hemos visto, Pedro incluso lo negó, que no conocía a Jesús. Mas, sin embargo, el Señor permaneció fiel y no cortó a Pedro y no nos corta a nosotros porque se ha comprometido con nuestra salvación. 6. El que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Así es. Y entonces el énfasis que nosotros hacemos y los ojos se nos abren bien grandes es, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Verdad? ¿Cómo se explota de una manera perversa estas bellas palabras de Jesús en las iglesias del así llamado Evangelio de la Prosperidad? La pregunta es, ¿quién puede permanecer
en comunión íntima con nuestro Señor. ¿Quién puede vivir una vida de santificación perfecta con nuestro Señor? ¿Quién ama la doctrina de Cristo a tal grado que esté dispuesto a morir por el Señor? Y entonces sucede que lo que pedimos, malinterpretando este pasaje, definitivamente no está de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, el verdadero creyente que está en comunión íntima con su Señor y su Salvador, solamente pedirá lo que esté de acuerdo con la voluntad santa de Dios. Como dice el apóstol Pablo, con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Continuamos. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra vez el tema de la glorificación. Cristo quiere que su Padre sea glorificado. Y dentro del contexto, recuerden, el Padre es el labrador que está caminando en medio de la viña. El Padre te poda, el Padre te cuida, el Padre te disciplina, está siempre pendiente de ti. Por lo tanto, dice Jesús, ¿quieres glorificar al Padre? Lleva mucho fruto. Demuestra que realmente eres mi discípulo, que entiendes mi enseñanza, que la aceptas y quieres fructificar. ¿Saben? El pueblo de Israel fructificó en pecados, en idolatría, en apostasía. Pero si estamos unidos a Cristo, sí podemos dar mucho fruto. Sí podemos fructificar abundantemente. ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza para mi familia? ¿Hay esperanza para mi iglesia? Claro que sí lo hay, siempre y cuando permanezcamos unidos a Cristo. Estamos llamados para dar mucho fruto. Seguramente aquí hay muchos jóvenes que quieren casarse, ¿verdad? No hay mejor consejería, no hay mejor consejo para un matrimonio que prospere, que sea estable, que fructifique, que glorifique al Padre, más que creer en Cristo, estar unidos a Él, esposo y esposa. Decir, Señor, ayúdame para que juntos caminemos unidos a Cristo. Así como Él estaba caminando y enseñando, también nosotros debemos caminar por la vida recordando que estamos unidos a Cristo, que el Padre cuida de nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que debemos glorificarlo dando mucho, mucho fruto. Hermanos, el tiempo se acaba. Todavía nos falta mucho, pero vamos a tratar de reunir. Noten si podemos dar un brinco, no literalmente, hermanos, pero si podemos dar un brinco hasta el versículo 15. Noten lo que dice allí el Señor. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Noten otra vez el corazón de Jesús. Antes éramos esclavos del pecado y estábamos condenados al infierno por toda la eternidad. Ahora el Señor nos ha rescatado. Nos ha hecho sus esclavos. Y lo que sucede es que cuando somos esclavos de Cristo encontramos nuestra verdadera libertad. Pero Jesús va todavía más ahí. No solamente nos ve como de su propiedad, como el propietario, como su siervo, sino ahora dice, ahora los he llamado
amigos. Por eso es que la salvación es de una relación y de una comunión tan íntimas que entramos, por así decirlo, en el círculo más íntimo de los amigos de Jesús. Los jóvenes actualmente, ¿verdad? Con TikTok, Instagram y todo lo demás. ¿Cómo quisiera ser amigo del que tiene dinero en la escuela? ¿Cómo quisiera ser amigo o amiga de la que se viste así o de esta forma? Ay, si tan solo estuviera cerca de no sé quién y no sé cuándo. Señor Jesucristo dice, no te preocupes por eso. El Rey de la creación, el Salvador del mundo, el heredero de todas las riquezas del cosmos, es tu amigo. Nos ha llamado amigos. En Él debe estar nuestra identidad y en nadie más. Hermanos, no terminamos nuestra porción, pero esperamos que con estas enseñanzas comprendamos más, amemos más y apreciemos que Jesús nos ha amado hasta el fin. Él nos abre su corazón. ¿Abrirás tu corazón a Jesús? ¿Dejarás que Él te nutra, te fortalezca y te haga llevar mucho fruto? Esa es nuestra oración para cada uno de ustedes.